Sí, Juan 1 en el Evangelio. Ok, Juan 1:4, vamos a leerlo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese su testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Eso era lo que Juan el Bautista estaba hablando. Y antes de que Jesús se bautizara, Juan estaba hablando y predicando, bautizando. Pero ahora voy a regresar, solamente quería que entendieran la relación de esto. Ok, vamos a regresar. En el número 1, donde nosotros estamos viendo, el 5, ahí dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esa es una de las cosas que muchos de nosotros, Juan estaba exhortando a los cristianos. Juan estaba exhortando a los cristianos, y nosotros como cristianos no debemos andar en tinieblas. Debemos cuidarnos como cristianos que somos. Debemos saber exactamente lo que nosotros, qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo nosotros podemos mantenernos bajo la cobertura de Dios. Pero una de las cosas, y Juan estaba exhortando al pueblo, y vamos a ver, ahí decimos también, y decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A veces se nos hace difícil. Juan exhortó al pueblo, y yo voy a estar solamente leyendo lo que Juan lo tiene escrito, porque es difícil exhortarlos. Pero primero, este mensaje para mí fue principalmente para mí, porque yo tuve que leerlo primero, tuve que entenderlo primero, y tenía que filtrar ese mensaje a través mío, a través de mi persona primero, para poder hacerlo. Y era que Juan estaba exhortando al pueblo. Pero ahí dice que si nosotros y andamos, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo nosotros? Es difícil entender cómo nosotros, al no estar en tiniebla, cómo nosotros, es difícil saber. Pero Juan nos da tantas palabras de cómo nosotros podemos ver. Y el tema del mensaje es: examinemos como cristianos. Que cada uno de nosotros podemos examinar como cristianos, que si verdaderamente estamos caminando bajo la cobertura de Dios o conforme a los mandamientos de Dios. Y eso es lo difícil, que a veces es difícil simplemente hacer lo que nosotros entendemos, o hacer lo que la pastora dice que nos pide que nosotros hiciéramos, o lo que nosotros pensamos que debemos hacer como cristianos. Y a veces no examinamos nuestra vida conforme al propósito de Dios, conforme a los mandamientos de Dios en nuestra vida. Y a veces se nos hace difícil. Pero primero, el 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí lo que yo leí aquí, principalmente el primero: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces solamente confesamos? A veces solamente nos dicen que repiten estas palabras conmigo. Y a veces solamente repetimos las palabras, pero no cambiamos nuestra forma de ser.
no nos acercamos y buscar la dirección de Dios. Y la salvación no va a ser solamente al confesar y hacerlo y quedar ahí. Porque eso no te va a salvar solamente en confesar. Y eso es una de las cosas que a veces solamente, yo creo que si solamente confesamos, si solamente decimos a la gente, vamos y predicamos a la gente afuera y decimos, si solamente repitas esas palabras conmigo y eres salvo, tienes la vida eterna, yo creo que nadie llegará a la iglesia y estaremos mintiendo. Por eso hay un discipulado después. Ahí viene el discipulado. Y por eso aquí dice que era muy fácil simplemente confesar. Y yo he visto, no sé aquí, pero en mi país yo he visto que a veces hay pastores que solamente, repitan todo. Y nunca te pregunten que si quieres recibir a Dios, que si te nace hacerlo. Y a veces solamente repites las palabras y dices, ok, creemos de que ya estás salvo. Pero la Biblia no dice así. Y vamos, ahí, el 6. El 6, no, el 7, ya leí el 7. En el 1, sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que pecamos siempre? Y mucha gente no, a veces, como cristiano, a veces no queremos admitir que nosotros pecamos también. Muchos pensamos de que somos santos y juzgamos al mundo afuera. Pero a veces primero tenemos que ver lo que nosotros somos primero, antes de juzgar. Antes de hablar cualquier cosa acerca de la gente afuera. A veces somos los primeros en hacer las cosas. Nosotros pecamos, pero ¿cómo debemos nosotros hacer que nosotros sigamos a los pies de Dios? ¿Cómo nosotros podemos provocar que Dios sea el que nos ayude siempre con su espíritu? Tenemos que andar en Dios. El 7, el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiar de toda maldad. Simplemente, yo siempre hablo del pecado porque a veces es difícil entender cómo nosotros pecamos, dónde nosotros pecamos, cómo nosotros fallamos ante los ojos de Dios. Y a veces no, incluso a veces no pensamos de que habíamos pecado, pero ante los ojos de Dios son pecados. Y por eso yo siempre digo que primero a veces es venir, y cuando cada vez que estamos recibiendo algo, estamos haciendo algo, debemos pedir por nuestros pecados y pedir a Dios que siempre nos ayude, porque no sabemos si estamos bien o mal ante los ojos de Dios al llegar en la iglesia. Y Juan estaba exhortando a esta gente, a todos los creyentes aquí. Y por eso es muy importante confesar, pedir perdón. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es uno de los versículos más fuertes que hay aquí. Hacemos a Él mentiroso. Hacemos a Él mentiroso si decimos que no pecamos. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos y cómo para que nosotros podamos seguir. Vamos a ver, vamos a pasar también a Primera de Juan 2:4. No, Primera de Juan
Sí, 2:4. Vamos a ver el mismo. El que dice, yo lo conozco. Sí, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Mira, ahí se habla del mandamiento. Es muy fácil saber guardarnos, cuidarnos, pero si nos vamos a través de los mandamientos, ahí está diciendo, el que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos nosotros debemos guardar? ¿Cuántos mandamientos? En el Éxodo 20 hasta el 17, ahí están los 10 mandamientos. Y a veces no sabemos dónde nosotros pecamos, cómo nosotros estamos fallando ante los ojos de Dios. Y a veces, si nosotros pensamos que estamos bien, pero ¿cómo estamos con los mandamientos? Y por eso, como cristianos, debemos ver cada cosa que estamos haciendo, no solamente en nuestra vida personal, sino que alrededor. Ahí va, tenemos que, porque ahí en los mandamientos hay varios mandamientos que nosotros debemos seguir. Y para que nosotros andemos en luz, para que nosotros tengamos la luz, tenemos que cuidarnos, tenemos que escudriñar, tenemos que examinarnos como cristianos, cómo nosotros estamos ante los ojos de Dios. El 2:5. Pero el que guarda sus palabras y en él, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros, cada vez que nosotros sabemos, como dije hace rato, hay cosas que a veces no entendemos o no sabemos o no podemos ver en nosotros que es malo, pero alguien más lo puede ver y nos viene y nos dice. Y por eso a veces es muy importante, simplemente, como estamos viendo, la humildad. Tenemos que tener la humildad de aceptar de que nosotros también pecamos, de que nosotros también no sabemos cómo nosotros. A veces hay cosas que nosotros pensamos que es bien, pero alguien más, cuando alguien más nos ve y nosotros estamos fallando. Pero si Él está en nosotros, Él perfecciona todo eso. Si nosotros caminamos con los mandamientos y bajo la dirección de Dios, Él perfecciona todas las cosas en nosotros. Vamos a leer el 2:9. Vamos a ver el otro. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Muchos de nosotros pensamos que estamos en la luz, pero a veces tenemos todavía enemigos. A veces queremos maldad a alguien más. A veces no queremos que alguien más supere lo simple. A veces no queremos que alguien más supere o que tenga las mejores o que vive en las mejores condiciones que nosotros vivimos. Eso no es amar a tu prójimo. Porque verdaderamente si nosotros amamos a cada uno de nosotros, a cada persona, porque en vez de criticar a alguien por las cosas que hace, y si vemos que necesita ayuda, ¿por qué no podemos dar la mano? ¿Por qué no podemos dar la mano?
Ahí dice que todavía está en tiniebla. Juan está diciendo, está exhortando a este pueblo que todavía están en tiniebla. Y por eso siempre digo, cada vez que nosotros, una de las cosas principales, cada prédica que yo estoy predicando me está ayudando a crecer personalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada mensaje que yo estoy viendo aquí, que yo estoy estudiando, cada rato que yo estoy leyendo, tengo que entender eso. Y lo poco que entiendo yo tengo que aplicar en mi vida como cristiano. Como dije anteriormente, a veces nosotros, en vez de tener la bendición de Dios, nosotros mismos lo decimos a Dios, no. Nos cerramos las bendiciones con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos, en la forma de cómo nosotros buscamos de Dios. Porque sabemos que alejado de Dios no podemos hacer nada. No somos nadie. Y es difícil. Es difícil a veces. Pero aquí yo creo que aquí todos nosotros somos cristianos ya maduros. Y entendemos las cosas de Dios. Y para poder nosotros superar, para que nosotros podamos hacer y ver la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, y no solamente esto, en esta congregación aquí, necesitamos tener un corazón diferente, un caminar diferente, un buscar diferente. Porque uno no puede hacer la diferencia, pero entre todos sí podemos hacer. Porque somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros nos necesitamos. Juan estaba aquí exhortando a ellos. Y yo cuando yo empecé a leer eso, me costó leerlo también. Porque esta palabra es para todo el mundo. Para todo cristiano. El 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Simplemente amar. Simplemente tener la voluntad, tener el corazón de ayudar, de hacer. Porque muchos de nosotros a veces, en vez de levantar, de ayudar, criticamos. Criticamos. Es muy fácil criticar que ayudar. Pero la Biblia nos exige de amar. Y el amor cubre multitudes de pecados. El amor. Ahí dice que el que ama no hay tropiezo. Si nosotros amamos, vamos a poder evitar muchos tropiezos en nuestras vidas. Podemos evitar tantas cosas de nuestra vida simplemente amar y tener el corazón de hacerlo. Porque ¿de qué sirve simplemente hacerlo cuando la pastora nos está viendo? Cuando alguien nos está viendo, cuando alguien de la congregación nos está viendo y nosotros lo hacemos. ¿De qué sirve? Tenemos que buscar la aprobación de Dios, no la aprobación del mundo ni de la gente. Porque si tenemos la aprobación de Dios, lo tenemos todo. El mundo pueda que nos juzga, pero si sabemos que el que está en nosotros es mayor.
el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí es la misma cosa. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Simplemente al no amar a alguien. Simplemente al aborrecer a alguien. Nosotros cerramos muchas bendiciones en nuestras vidas y todavía nos quedamos en las tinieblas. Hay mucho más exhortación en lo que es el libro de Juan. Y por eso yo siempre, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo, porque yo siempre digo, en cada obra que nosotros tenemos abierta aquí en la iglesia, es una bendición, es una puerta para poder hacer algo. Porque Dios nos abre las puertas para poder hacer la obra de Dios, para poder colaborar, para poder hacer algo. Pero a veces nosotros, en vez de hacerlo, siempre estamos buscando excusa o nos quedamos y no lo hacemos. ¿Y qué sucede? No estamos recibiendo las bendiciones. Y si estamos en tiniebla, corremos peligro de que podamos perder la salvación. El 15, el 2, el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Que nosotros no. Ahí estamos hablando en amar al hermano, en amar al prójimo. Ahora la Biblia dice amar al mundo. ¿Cómo nosotros no podemos amar al mundo? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas del mundo? Hay muchas cosas que el mundo ofrece a uno. Hace rato estábamos hablando de tantas cosas que a veces nosotros pensamos. Simplemente codiciar lo que el mundo tiene. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Estamos amando al mundo. Estamos viendo al mundo. Tantas cosas que el mundo ofrece, vanidades, placer. Y es difícil no amar al mundo. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos bajo la gracia de Dios, lo podemos hacer. Y con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Simplemente amar las cosas, vanidades, placeres y todo, el amor del Padre no está en uno. Y por eso hay que examinarnos como cristianos. En dónde nosotros estamos, en qué estamos enfocados. Que si estamos enfocados en las cosas de Dios, estamos en la línea o estamos fuera. Hay cosas que nos conviene hacer y hay cosas que no nos conviene hacer. El 16. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Tantos deseos de la carne. Vacaciones, donde no tenemos que evangelizar y estar en las playas. Los deseos de la carne, hay tantos. Y también ahí está hablando de los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Hay tantas cosas afuera que a nosotros no nos conviene ver como cristianos. Que no nos conviene ir a verlos como cristianos. Tantos deseos de los ojos que hay afuera. Pero debemos cuidar a eso. Como cristianos tenemos que cuidarnos. Y las vanaglorias de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Porque un cristiano, un verdadero cristiano, siempre va a ser humilde. No importa las bendiciones que tenga de parte de Dios. No importa las cosas que pueda tener. Siempre va a ser humilde. Y siempre va a tener el corazón de hacer y ayudar. Siempre va a tener el corazón de amar. El 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no solamente estamos enfocados en lo terrenal, en esta vida. Si entendemos eso, nosotros no solamente estamos enfocados en esta vida, nosotros tenemos una vista mucho más allá. Y tenemos que examinarnos como cristianos para poder ver más allá. Como nosotros, que si nosotros estamos seguros de que cuando el juicio final llegue, nosotros podemos pasar. Tenemos que examinarnos como cristianos qué es lo que estamos haciendo. Cómo nosotros debemos caminar en las cosas de Dios. Es muy fácil. Siempre digo, es muy fácil simplemente decir, pedir a la gente que haga. Y a veces uno no lo está haciendo. Es muy fácil simplemente mandar a alguien a hacerlo. Y si uno no lo está haciendo, la Biblia dice que somos mentirosos. Y si somos mentirosos, ¿en dónde estamos? En las tinieblas. Y si estamos en la tiniebla, el Espíritu no está en nosotros, el amor no está en nosotros. Por eso, para poder llegar, para poder hacer, yo siempre, antes de empezar, antes de leer esto, desde tiempo he venido leyendo, pero se me hizo difícil parar aquí enfrente y predicar, hablar acerca de esto. Me llevó años. Cuando yo hacía servicio en mi casa, se me hizo difícil tocar este tema, porque yo me conocía que no podía pasar. Y como cristiano uno tiene que pasar la prueba. Uno tiene que pasar primero sus mensajes para que uno pueda predicar. Regresamos al Evangelio de Juan 8. Ahí mismo Jesús dijo, otra vez Jesús
les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo dijo. Juan fue uno de los apóstoles de Jesús. Ahí dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que andar conforme a los mandamientos de Dios para que nosotros podamos andar en luz y que nosotros tengamos vida, una vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Y a veces nos hace falta creer de que todo lo que está en la Biblia son promesas para nosotros. A veces se nos hace difícil creer. A veces no creemos. Y si no creemos, necesitamos más fe. Necesitamos más de Dios. En primera de Juan, voy a leer el 2, el primero y el 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Cristo el justo. Si nosotros sabemos que no estamos bien ante los ojos de Dios, si nosotros sabemos que necesitamos de Dios, abogados tenemos en el cielo. Cristo pagó por nosotros. El sangre que Él derramó en la cruz, que no tiene precio. Y Él está sentado a la diestra, abogando por nosotros. Él está sentado al lado del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros nos levantamos y nos postramos en pedir perdón a Dios, buscar más de Dios, hacer la voluntad. Si Él es luz, nosotros debemos ser luz. En Él no hay tiniebla. El 2. Y Él es la proposición para nuestros pecados.